Hermanos, nosotros en el mes de septiembre habíamos iniciado el estudio de Gálatas, la epístola de Gálatas, epístola del apóstol Pablo a estos hermanos, pero lo interrumpimos en octubre. Y yo quisiera terminar, hay que terminar lo que uno comienza. Y prácticamente ya estamos en el final del penúltimo capítulo, si ustedes recuerdan, los que estuvieron con nosotros en septiembre. Así que les invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo o epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nosotros habíamos quedado en este tema de los frutos o del fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Y el apóstol ha explicado que nosotros tenemos que andar en el Espíritu Santo, estar controlados por el Espíritu Santo, estar bajo el dominio del Espíritu Santo, no dándole rienda suelta a la carne, a nuestros apetitos y deseos pecaminosos que tenemos todos los días. Y que cuando una persona anda en el Espíritu Santo, en comunión con Dios, pues va a dar unos frutos, contrario al que anda en la carne, y menciona ahí los pecados de la carne, que son todas aquellas cosas que están contra Dios. Menciona aquí adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y todos esos pecados que no lo conducen a uno al cielo, sino al infierno. Y entonces habíamos hablado del fruto del Espíritu, habíamos hablado de que un fruto del Espíritu es el amor. Ya explicamos en qué consiste el amor. Luego el gozo, y ahí quedamos. Entonces vamos a hablar de ese otro fruto que menciona aquí, y es la paz. Bien. Ahora, nosotros hemos venido en nuestra doctrina que es bíblica enseñando que después de que uno cree en Cristo y encuentra la salvación, es nuestra responsabilidad crecer en la santificación. Cada día mejorando y mejorando con la ayuda del Espíritu Santo hasta el día en que Dios nos llame fuera de este mundo. Tenemos que madurar espiritualmente. Y en ese desarrollo que dura toda la vida, en ese desarrollo del carácter cristiano, entonces se va manifestando el fruto del Espíritu Santo, como lo menciona aquí la Escritura. Entonces hablaremos hoy de la paz, como el fruto del Espíritu Santo, como ese fruto que nosotros damos por haber creído en Jesucristo. No voy a hablar de la paz política, sino de la paz personal del creyente, de ese desarrollo cristiano que produce el fruto de la paz en el carácter, en la personalidad. Y para entender esto, lo primero que hay que hacer es hacer un contraste. Miremos primero lo que no es la paz, porque de pronto tenemos ideas equivocadas, como pasó con el amor y lo que pasó con el gozo que ya estudiamos. Entonces miremos primero lo que no es la paz. El primer asunto es que la paz no es ausencia de las aflicciones de este mundo. Uno puede pensar que para poder gozar de la tranquilidad, lo que uno necesita es no tener problemas, porque los problemas son los que nos quitan la paz mental y la paz emocional. Entonces algunas personas dicen, no, yo no quiero tener problemas de ninguna clase, quiero tener paz.
Pero ¿cómo se puede vivir en este mundo sin problemas? Si este es un mundo de problemas. Recordemos que en la Edad Media, yo creo que todos ya sabemos qué es la Edad Media, hubo muchos místicos religiosos que buscaron la soledad de los monasterios. Dentro de la Iglesia Católica hubo muchos monjes que dijeron, no, yo creo que este mundo es muy perverso y corrompido, yo no quiero vivir más aquí, y entonces hicieron voto de pobreza y de consagración y se aislaron por allá en el desierto solamente a rezar para huir de los problemas del mundo y tener paz, en el completo aislamiento del mundo. Claro, eso fue un error. El Señor Jesucristo dijo que estábamos en el mundo, que Él nos iba a proteger, pero que estábamos en el mundo. Ahora, hay algunas iglesias, yo tengo que mencionar esto, hermano, sin querer hablar de nadie, pero hay algunas iglesias que enseñan falsamente que cuando usted se hace cristiano, se acaban los problemas. Entonces usted ya no se va a enfermar, ahora usted saldrá de la pobreza, será rico, y la vida cristiana es un jardín de rosas. Eso enseñan algunas iglesias. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo, mientras estemos en el mundo, vamos a tener problemas y conflictos, aflicciones, y que esas aflicciones son de diversas clases, ¿no? Muchas de las aflicciones van a ser, por ejemplo, la persecución por seguir al Señor. En los comienzos de la iglesia cristiana, muchos cristianos fueron quemados, masacrados por seguir al Señor. Esa ha sido la historia de la iglesia. También en este mundo hay enfermedades comunes. Los cristianos estamos expuestos a las enfermedades. La Biblia no dice que cuando usted cree en el Señor ya nunca se va a enfermar. Tenemos también la muerte de los seres queridos, como el caso del testimonio de nuestro hermano. Muere un hijo, qué cosa tan terrible, pero ese es el mundo de aflicciones. Las aflicciones económicas, cuando no hay plata y se está pobre y se tienen tantas privaciones. Y a los cristianos también les puede pasar. Y hay cristianos pobres como hay ricos. Y fíjese usted que también el Señor dijo algo en relación con esto en Mateo 10:34. En Mateo 10:34, su Biblia lista, vamos a ver algunos versículos, pero en Mateo 10:34 nuestro Señor dijo algo para que lo pensemos, porque estamos examinando primero lo que no es la paz. En Mateo 10:34 el Señor dijo lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¡Qué declaración tan terrible! El propio Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: miren, no empiecen ustedes a creer que yo he venido a traer paz a la tierra. Ahí está muy claramente, ahí lo dice. Dice, no he venido para traer paz sino espada. ¿Y por qué vino a traer, por qué el Señor dijo esto? Pues nosotros sabemos que el versículo 35 es una realidad. El Señor dice, yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso lo hemos visto cuando llegue y se convierta un miembro de la familia. Y los demás empiezan a decirle, usted se chifló, se volvió loco. Uno no se puede cambiar de religión. Uno tiene que permanecer como con la religión de sus padres, ¿no? Y entonces hay problemas del marido que se convirtió y la esposa no, de la esposa que se convirtió y el marido no, un hijo se convirtió y los padres están en contra y entonces viene un problema en la familia.
Y a veces el evangelio de la paz trae desunión. Es una paradoja, es algo contradictorio. Pero tenemos que salir de esas malas interpretaciones, porque la paz de Dios no es no tener dificultades, no es no tener problemas. Yo creo que el secreto del disfrute de la paz que Dios nos da es lograr tener paz en medio de los problemas de la vida, que es otra cosa muy diferente. Ahora, el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 16, 33, lo dice más claramente. Evangelio de Juan 16, 33. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, mire, después de que yo sea crucificado, va a venir una persecución y todos ustedes van a ser esparcidos. Van a huir. En Juan 16, 33 el Señor le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, paz espiritual. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, esa palabra aflicción significa también, en el mundo tendréis tribulación, opresión, o problemas, o aflicciones. Entonces el Señor nos dice que por seguirlo a Él, muchas veces el mundo nos va a aborrecer. Aquí no dice crea en Cristo y todo el mundo lo va a querer a usted. El Señor no enseñó esas cosas. Dice que al contrario vamos a tener de pronto problemas. Pero en medio de esos conflictos y problemas, el Señor nos promete que a través de la fe en Él venceremos. Y que esas dificultades no nos van a destruir ni nos van a derrotar. Fíjese usted que también en Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 9, está el autor a los hebreos hablando del Señor, de Cristo, de quién es Cristo. Primero, Él creó todas las cosas. El universo existe por Él. Y luego habla de la adoración que hay que darle al Señor y la adoración que le dan los ángeles. Y de que Él será finalmente el Rey sobre todas las cosas. Él va a ser el gobernante supremo al final de los tiempos. Pero en el versículo 9 hay un versículo interesante ahí, dice lo siguiente, dice que el Señor, dice el pasaje, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso era una característica del Señor Jesucristo, amar la justicia y odiar la maldad. Y en el idioma griego es muy interesante, dice literalmente, has amado la justicia y odiado la anarquía o el desorden. Has odiado la antiley cuando la gente no quiere cumplir la ley y obedecer a Dios, la ley de Dios. De manera que por esa actitud, los primeros cristianos sufrieron gran persecución durante la Edad Media, ¿no? Ellos amaron la justicia y odiaron el desorden, la anarquía, la maldad y el pecado. Pero hay gente que no entiende este asunto. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la paz no es la evasión de la realidad de la vida. Porque hay personas que cuando tienen problemas dicen, ay no, yo quisiera irme de aquí, quiero irme a otro lugar, quiero tomar oxígeno para salir de todos estos problemas. Pero es que la paz que el Señor de la cual Él nos da, no es una paz psicológica. Pablo, cuando predicó en Atenas, en Grecia, se enfrentó a unos personajes de los cuales habla Hechos de los Apóstoles capítulo 17, 18. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, 18.
Entonces, está Pablo predicando en la cuna de la civilización occidental, en Atenas, la ciudad más sabia en el momento. Y dice, Hechos 17, 18, dice que estando allí, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces habían dos filósofos, dos grupos allí. Unos eran los epicúreos. ¿Qué enseñaban ellos? Que esta vida, mire hermano, olvídese de los problemas. Goce de la vida. Goce de la vida. La felicidad es lo importante en este mundo, ¿no? Entonces, déle rienda suelta a sus deseos y goce de la vida. Y luego estaban otros filósofos que eran los epicúreos. ¿Qué decían ellos? Decían, no, tranquilo. ¿Usted por qué se deja afectar de los problemas? Ellos hablaban de que uno debe practicar la imperturbabilidad, es decir, ser impasible ante las dificultades, tranquilo. Así se esté cayendo la casa e incendiando, tranquilo. Eso enseñaban los estoicos, ¿no? Entonces, ellos decían que la clave era que usted sea tranquilo, imperturbable ante las cosas desagradables. Niegue el dolor, adopte una actitud apática. ¿Para qué se perturba por las cosas que han de suceder? Tranquilo. Pero todo eso era una paz psicológica, una paz que la persona tenía que buscar mentalmente. Ahora, desde hace varias décadas aquí en estos países, aquí en Occidente, se viene hablando mucho de la paz interior. Y usted en la televisión encuentra muchos programas donde psicólogos, filósofos, consejeros dicen que lo importante es que usted tenga paz interior. No hablan de Cristo, sino de su paz interior. Y cuando el mundo se pone más difícil, y hay más problemas y la gente está estresada y angustiada, entonces surgen esas filosofías. Por eso tenemos muchos movimientos esotéricos que venden técnicas de relajación, de respiración, de control mental, de meditación, y todos buscan sacar al individuo de los problemas para que esté tranquilo. Entonces usted encuentra en la televisión y en la radio y en la internet miles de cursos donde le enseñan a usted cómo relajarse, el yoga, las ciencias esotéricas, todo para que usted se relaje y pase por este mundo tranquilo. No se preocupe por los problemas, tenga paz. El uso de sustancias alucinógenas como la marihuana, la cocaína, la heroína, las drogas sintéticas, son sustancias mediante las cuales el individuo quiere sentirse feliz, porque estas drogas hacen eso. La marihuana causa una alegría pasajera y buscan con eso evadir la realidad. Entonces la gente tiene muchos problemas, no tiene paz, entonces se inyecta algo y después se olvida del mundo. Salió de la realidad. Ahora sí es feliz y está gozando de una paz en su vida a través de las drogas. Porque el lema hoy es: olvídese de los problemas. Y por eso trabajan tantas terapias. Y cuando la terapia termina, los problemas siguen. Pero mire, hermano, el evangelio es diferente. No nos enseña a salir corriendo, a evadir el conflicto.
Nos enseña a enfrentar el conflicto y a tener paz en medio de los problemas. Y nos fortalece en medio de las presiones de la vida diaria. Podemos en el Señor enfrentar las dificultades y tener paz en el alma. Porque el Señor Jesucristo dijo, les doy mi paz, no es la paz del mundo. Ahora pensemos en lo que es la paz. Ahora sí, vamos a mirar qué es la paz, según la Biblia. Ya vimos que todas esas cosas no son la paz. Y que para tener yo paz tengo que salir corriendo, o volverme un ermitaño, o dedicarme a la oración para poder tener paz. ¿Qué es la paz? Primero la Biblia dice que la paz es la consecuencia de la justificación. Romanos 5:1, ¿no? La paz es la consecuencia de la justificación. Romanos 5:1. ¿Qué dice Romanos 5:1? Dice, justificados. Porque antes de nosotros conocer a Cristo no estábamos justificados, era condenados rumbo al infierno y viviendo una vida miserable por el pecado. Pero ahora hemos sido justificados. Usted ha sido justificado. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer asunto, ¿no? Fue lo que le pasó a Lutero, al reformador. Era cura, monje, y él rezaba, subía de rodillas, la basílica allá las escalinatas en el Vaticano, castigaba su cuerpo, ayunaba y no tenía paz hasta que descubrió esta doctrina, que la paz es un don de Dios, que Dios lo podía perdonar y justificar, y que si él creía en Cristo inmediatamente se establecía la paz con Dios en su alma, y que esa enemistad que teníamos con el Señor por el pecado y que trae la ira de Dios, pues con Cristo ya se acabó, y Cristo removió la ira de Dios con su sacrificio en la cruz. Ahora tenemos paz con Dios. Ya no tenemos una conciencia culpable. La conciencia que está ahí diciéndole a usted, sí, pero usted es malo, usted es malo. Sí, pero usted es ladrón, usted es mentiroso. Sí, pero usted tiene una cuenta grande. Sí, pero usted mató a alguien. No, ahora no. Ya tengo paz con Dios, he sido justificado por medio de Cristo. Ya no tengo una conciencia culpable, tengo paz con Dios y tengo paz en mi alma. Esa es la primera cosa. La paz es tener fe en Dios en medio del conflicto. Es la bendición que Dios nos da a los que son cristianos. Salmos 29:11. Salmo 29:11 dice lo siguiente. Salmo 29:11 dice, es una promesa del Señor. Dice, Jehová dará poder a su pueblo, a nosotros, a la iglesia. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿No? Entonces, la clave es tener la paz de Dios e irle bien a uno a pesar de los problemas. Ahora, ¿dónde encontrar la paz? ¿Dónde encontramos esa paz? Primero en la salvación, como ya lo dijimos, ¿no? Se necesita que Cristo nos salve, nos dé un nuevo nacimiento y nos dé un nuevo corazón, nos haga nuevas personas. Cuando llegamos a ser nuevas personas por el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, entonces vamos a tener una nueva forma de pensar, una mejor manera de pensar, mejores sentimientos y vamos a actuar mejor.
Y solamente la persona que ha sido regenerada o que ha nacido de nuevo, que ha encontrado a Cristo como su Salvador, puede experimentar el fruto de la paz. Solamente esa persona. La paz es para los hijos de Dios, para la iglesia. Por eso el profeta Isaías hizo una declaración sorprendente. Isaías 57, 21. Isaías 57, 21. Isaías 57, 21. ¿Qué dijo Isaías? En nombre de Dios. Y vamos a leer el 20. Dice, pero los impíos, ¿cuál es el impío? El que no tiene a Cristo en su corazón, el que vive en la carne, satisfaciendo sus propios deseos egoístas. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. No puede engañarse. Así usted los vea sonrientes. Si Cristo no está en su corazón, no tienen paz. Tienen es una máscara. Bien, por último, ¿cuáles son los beneficios de la paz? De tener la paz como el fruto del Espíritu Santo. Primero, armonía espiritual. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Esto es muy importante, hermano. Nosotros leímos hace un momento algo en la lectura congregacional, pero en Romanos 12, 18, ¿qué dice? Primero en el 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El cristiano que tiene paz como fruto del Espíritu Santo debe procurar lo bueno delante de todas las personas. Y luego dice, si es posible, coma, hay una coma, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Qué está diciendo este versículo? Que si es posible, mientras podamos vivir en paz, mejor. Por consiguiente, la recomendación es que nosotros busquemos la paz, cultivemos la paz con todas las personas. Es lo que está diciendo acá. Por ejemplo, tenemos que cultivar la paz con nuestra propia familia. Por tanto, los esposos deben vivir pacíficamente con sus esposas y las esposas con sus esposos, porque son cristianos y están manifestando el fruto de la paz. El Espíritu Santo está en su corazón. Habrán problemas matrimoniales, pero tienen que arreglarlos, porque tienen la paz de Dios en su corazón. Los hijos con los padres y viceversa, los patrones con sus empleados, ¿no? Con nosotros como hermanos en la fe en la iglesia, que tenemos una relación espiritual y que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que cultivar la paz y arreglar nuestras dificultades como el Señor lo dice. Porque dice el apóstol Pablo que la paz debe gobernar nuestros corazones. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Es bueno verificar eso en las escrituras, que es lo mejor. En Colosenses 3:15, después de hablar de algunas cosas que no debemos practicar, Pablo dice lo siguiente: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces la paz de Dios debe dominarme. La paz de Dios debe dominarme, debe reinar en mi corazón. Eso quiere decir que nosotros, como hijos de Dios,
tenemos que aprender a vivir pacíficamente en todo lugar, en el vecindario, en el conjunto donde vivimos, en el campo de trabajo. Tenemos que orar por el conjunto o barrio donde vivimos, por el contexto laboral en el que nos encontramos y promover la paz pacíficamente, con sabiduría y en oración. Inclusive dice la Biblia que debemos tratar de vivir pacíficamente con nuestros enemigos. El Señor Jesucristo no dijo que no íbamos a tener enemigos. Vamos a tener enemigos. Y como decía un pastor, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, es un conflicto normal. Y por eso es que Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tener paz con todos. ¿Eso qué quiere decir? A veces habrán situaciones donde no es posible, porque hay algunas personas con las cuales es imposible vivir pacíficamente. Porque hay personas que cuando unos quieren la paz, ellos quieren la guerra. Y por otra parte, no es práctico a veces buscar la paz cuando de por medio está la violación de la ley. Está la legalidad. A veces uno tiene que acudir a la justicia porque la otra persona no quiere entrar en razón. Hace unas semanas atrás, allá donde yo vivo, me chocaron el carro. Un muchacho iba en la bicicleta a mucha velocidad y ¡pum!, se estrelló con el carro y le removió el bumper. Entonces vino la mamá a mirar, se quedó mirando, no me dijo nada. Después vino el tío que es abogado. Dijo, no, eso no es nada, yo creo que eso yo lo puedo arreglar. Es un poquito de pintura ahí. Yo más bien no respondí nada y me subí. Yo simplemente le dije a la señora, mire, hagamos una cosa, como el carro nuevo yo lo voy a llevar a la concesionaria. Allá examina realmente qué tiene y qué hay que hacerle y cuánto vale. Y le entregó a usted el valor del arreglo y me dio el teléfono. Fui a la concesionaria y me dijeron, pues el daño vale 350,000 pesos, mínimo. Entonces llamé a la señora y le puse un correo también y le dije que valía 350,000. El tío del abogado perdió los estribos y dijo que yo era un ladrón, que yo era un abusivo, que cómo había llevado yo a un sitio tan caro el carro y que no sé qué, y querían que yo lo llevara a un mecánico que ellos tenían, etcétera, etcétera. Lo único que tal vez le podemos dar es 170,000 pesos. Y claro, yo hubiera podido usar otros medios para hacerme pagar. Pero entonces le mandé una carta diciéndole que en aras de la paz y de evitar el conflicto yo recibía lo que ellos estaban considerando que valía el arreglo, aunque yo tuviera que poner más dinero. Y se murió la cosa ahí. Pero todo eso me muestra, hermano, es que hay veces hay situaciones complicadas. Hay situaciones donde a veces nosotros tenemos que reclamar la justicia porque la gente es complicada a veces, sobre todo si no son cristianos. Yo vivo en un segundo piso, he tenido que decirle a la persona de arriba, mire, ¿sabe qué? Su piso es mi techo. Entonces usted no puede ya hacer lo que quiera y generarnos aquí a nosotros un ruido excesivo y quitarnos la tranquilidad y no dejarnos dormir. Y ya me convertí en enemigo por eso. A veces uno también
No puede aceptar las malas conversaciones ni los malos actos de otras personas, aun de familiares, porque eso choca contra nuestra vida de santidad y no le da la gloria a Dios. De manera que uno no puede transigir con las cosas malas de los demás para tener paz para con todos. Uno no puede sacrificar la paz. Hay veces que no se puede tener paz, porque para tener paz y tener contento a todo el mundo, entonces yo tengo que rebajarme y rebajar mi ética cristiana personal. En el Salmo 85:10, Salmo 85:10, hay una belleza de versículo. Este sí es un versículo precioso. Salmo 85:10. Salmo 85:10. Tenemos un artículo sobre eso en nuestra página web para que usted lo examine. Pero allí, la misericordia y la verdad se encontraron. Hay una personificación de estas virtudes. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Es decir, la justicia y la paz tienen que estar en armonía y ser buenos amigos para besarse. Si no, es imposible. Entonces, la paz no se puede practicar sin la justicia. Entonces hay gente que quiere que uno se aguante todo para la paz. Tampoco se puede tener justicia si no hay paz. Ese es el gran problema. Entonces, hermanos, finalmente, en la iglesia más tenemos que practicar nosotros esa paz, porque la paz unifica a la iglesia. Efesios 4:3-4, finalmente, Efesios 4:3-4. Efesios 4:3-4. Dice allí, yo creo que vale la pena leer desde el 1, 2 versículos más. Efesios 4:1 dice, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, porque estaba en la cárcel, el apóstol Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es para usted y para mí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Eso es en la iglesia. En la iglesia tenemos que tener mucha paciencia y tolerancia. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, la paz es como el vínculo que liga todas las cosas. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, cuando hay conflictos sin solución en la iglesia, pues no hay unidad, porque la paz es necesaria para promover la unidad. Por eso en Romanos 14:19, Pablo decía lo siguiente, a todos nosotros los creyentes, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Usted en la iglesia tiene que buscar la paz y la edificación, no el problema. Cuando en las iglesias no hay paz y se mete el diablo y hay problema y perturbación, eso sí que es terrible, hermano. Eso sí es una desgracia. Es la obra de la carne, no del Espíritu Santo. Conclusión a esto, hermano, nosotros tenemos que ir de la ortodoxia a la ortopraxis. ¿Qué significa eso? Tenemos que ir de la doctrina a la práctica. Es decir, no esperar que no tengamos ningún conflicto, que no tengamos ningún problema para tener paz. Porque la paz es tener la bendición de Dios en medio de los problemas y las dificultades. Para gozar del don de la paz en su corazón, usted tiene que tener un corazón nuevo.
Solo Dios puede darnos un nuevo nacimiento y puede darnos el fruto de la paz en nuestro carácter. Y ese fruto hay que cultivarlo. Porque si no oramos ni obedecemos la palabra de Dios, la paz va a ser muy esquiva. Y todo el día desde que uno sale a trabajar el lunes tiene dificultades, empezando manejando aquí en la ciudad, hermano. Tenemos dificultades. Como cristianos necesitamos manifestar el fruto de la paz para tener buenas relaciones con nuestros semejantes, ¿no? Para contribuir a la unidad y edificación de la iglesia también. Si uno no contribuye a la paz, probablemente se convierta en perturbador de la paz. Aquí en la iglesia hemos tenido gente de toda clase. No, ustedes ahora son una belleza, hermano. Pero aquí hemos tenido gente que, hermano, es imposible. Por eso el versículo cuando dice, en lo que dependa de vosotros, ¿no? En lo que dependa, hagamos todo el esfuerzo hasta donde podamos, hermano, pero habrá situaciones donde va a ser muy difícil. Entonces, hermano, finalmente una pregunta. ¿Usted manifiesta en su personalidad, en su carácter, el fruto de la paz? Cuidado, porque si no manifestamos el fruto de la paz, vamos a actuar en la carne. Lo opuesto, como dice ahí en Gálatas 5:20, donde iniciamos la lectura, en Gálatas 5:20. En Gálatas 5:20 dice que la obra de la carne es diferente, porque la obra de la carne, ¿qué es? En 5:20 es idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas o peleas. ¿Ve? Eso es lo que voy a terminar yo haciendo en la iglesia si no tengo el fruto de la paz, o en el matrimonio, o en la familia, o en el trabajo, o en todo lugar donde me encuentre, ¿no? Si nos damos cuenta que la carne está tomando ventaja, porque uno tiene que orar y confesar sus pecados y decir, no, pero yo no sé, pero qué es lo que me está pasando a mí. Yo tengo que ser una persona diferente, amable, pacífica. Tengo que orar y pedir al Espíritu Santo que me santifique, que produzca ese fruto en mí para poder ser un buen testimonio, ¿no? Pero si uno anda con dos piedras en la mano, a ver quién se mete con uno y quién le dice algo, pues eso no es una vida cristiana fructífera. Así que, hermano, vamos a orar.